Hola, mi nombre es Alexander Valencia Rodríguez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, cuarto semestre. En el presente video vamos a hablar acerca del sistema internacional y las Naciones Unidas. ¿Qué es una organización internacional? Es la unión de varios estados soberanos que definen objetos en común. Estos objetos y objetivos son basados en fenómenos complejos que necesitan de análisis de varias perspectivas científicas, como la perspectiva del derecho internacional público, la perspectiva histórico-sociológica y la perspectiva de la ciencia política. Esta última perspectiva tiene tres grandes actitudes globales, que es la actitud de los estados occidentales, la actitud de los países del antiguo grupo socialista y los estados en desarrollo. Esto ha sido tomado de la lección del libro Lecciones de las Relaciones Internacionales de José Escribano Ubeda. Eh, ¿Cuáles son los tipos de organizaciones internacionales que existen? Vemos tres tipos. Estos se definen según el criterio. El primero de ellos, según su criterio de participación. Vemos que existen organizaciones internacionales universales. Estas proponen la cooperación entre todos los estados de la comunidad internacional. Se basan en el principio de inclusión. Tenemos organizaciones internacionales restringidas, también conocidas como cerradas. Intentan la cooperación entre un número limitado de estados y están basadas en el principio de exclusión. En general se forman por afinidades de orden espacial como las organizaciones internacionales regionales, subregionales e incluso las intercontinentales. El segundo tipo es según el criterio de la materia sobre la que versa la cooperación. Vemos que en estas están organizaciones internacionales con competencia general. El tratado constituyente prevé la cooperación en materia sin limitaciones, como la ONU, excluyendo sectores de materias como por ejemplo la exclusión de la materia de defensa en el Consejo de Europa. Y tenemos la Organización Internacional con competencia especial. Para estas organizaciones internacionales, el tratado instituyente solo prevé la cooperación en ciertas materias, como lo es la económica, social, cultural, humanitaria y militar. Es el caso de la ONU y de muchas otras organizaciones internacionales de participación restringida. Tercer tipo, vemos según el criterio de los métodos de cooperación. Aquí vemos cuatro tipos de organizaciones. Las de coordinación, que adoptan resoluciones no jurídicamente obligatorias. Las recomendaciones o acuerdos. Las organizaciones internacionales con funciones de control, son las que velan por el cumplimiento de un tratado o convenio. Ejemplo, la ONU ejerce junto a otras organizaciones internacionales funciones de control en determinadas materias. Organizaciones internacionales operacionales son aquellas que cuentan con fondos propios para operar. O sea que estas organizaciones actúan en terreno internacional por medio o por los medios que les dotan los Estados miembros. Ejemplo, el Banco Mundial, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Tenemos por último las organizaciones internacionales de integración. Los Estados miembros transfieren algunas de sus competencias soberanas a las a los órganos de las organizaciones internacionales. Composición estructural del sistema de las Naciones Unidas. Para ello vamos a hablar primero del origen. El nombre de Naciones Unidas fue acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de esta organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. La Organización de las Naciones Unidas fue creada con el objeto fundamental de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Este objetivo parte de una cooperación integral de la paz, que no incluye solo la sanción coyuntural de violaciones de la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, sino también el fomento del respeto por los derechos humanos, el desarrollo económico y social internacional, la cooperación internacional y el fomento de la libre determinación e igualdad de los pueblos como base de las relaciones amistosas entre naciones. Para garantizar esta paz integral se ha creado un complejo entremanada de organizaciones y organismos de naturaleza, digamos, de manera universal y sectorial, que forman el llamado Sistema de las Naciones Unidas. Su estructura.
La Organización de Naciones Unidas se ha convertido en el marco global para la mayor parte de las actividades internacionales del planeta, sean diplomáticas, económicas o humanitarias, por lo que se ha adoptado en una estructura compuesta por 6 órganos principales, todos ellos creados en el año 1945 con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. 5 de estas se encuentran en la sede de Nueva York, las cuales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y por último la Secretaría. El sexto está en La Haya, que es la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles son los tipos de miembros de las Naciones Unidas y quiénes son? Entonces primero vamos a hablar qué es un miembro. Son estados amantes de la paz que presentan una solicitud al Secretariado General, así como una carta que declara formalmente que aceptan las obligaciones enumeradas en la Carta de las Naciones Unidas. Y a juicio de esta organización, que estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. ¿Qué papel cumplen? El papel es el de mantener la paz y la seguridad internacional. Esto lo tienen los 193 Estados miembros, los cuales votan y deliberan en las diferentes instancias establecidas para dirimir los conflictos o desacuerdos para garantizar esta paz integral. Se ha creado un complejo entramado de organizaciones y organismos de naturaleza universal y sectorial que forman el llamado Sistema de las Naciones Unidas. ¿Qué tipos de miembros existen? Vemos 2 tipos de miembros, los permanentes y los observadores. Hablando de los permanentes, en este tipo se distinguen 2 categorías de miembros, que son los miembros ordinarios y los miembros admitidos. Esta distinción deriva de las diferencias en el momento y el modo de acceso a la organización, pero no suponen diferencias en cuanto a las obligaciones y derechos de unos con otros, salvo el derecho que tuvieron los miembros originarios de aceptar y condicionar las admisiones de nuevos miembros de la organización. Y los observadores son aquellos estados que participan de manera pasiva dentro de la ONU, están sin voz ni voto. ¿Quiénes han tenido este rol? Bueno, dentro del tipo permanente, los 193 miembros de Estado, uno desde su posición de los miembros ordinarios y otros desde la posición de los miembros admitidos. Y de observadores tenemos, por ejemplo, la Ciudad de Vaticano, el Estado de Palestina, la República China de Taiwán, Sahara Occidental y Orden de Malta. Origen y desarrollo del sistema de las Naciones Unidas. El primer paso para la constitución de una nueva organización internacional que llegase a asumir las prioridades o las principales funciones atribuidas a la Sociedad de Naciones se adoptó con motivo de la entrevista que mantuvo en agosto de 1941 el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. En la propuesta de declaración remitida por Churchill a Roosevelt el día 10 de agosto figuraba una referencia a la creación de una organización mundial. Unos meses más tarde, y tras la entrada en guerra de los Estados Unidos, los 26 aliados formulan en Washington la Declaración de las Naciones Unidas. Esto fue el 1 de enero de 1942, en la que se reafirman los puntos básicos de la Carta del Atlántico y manifiestan la voluntad común de proseguir la guerra hasta el triunfo final. No obstante, será en declaración de Moscú, esto fue el 30 de octubre de 1943, firmado por los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido y China, donde figura por primera vez una manifestación clara de la necesidad de crear a la mayor brevedad posible una organización internacional general, basada en el principio de igualdad soberana de todos los estados amantes de la paz y abierta a todos los estados que cumplan con esta condición, grandes o pequeños, pero la importancia es que se mantenga la paz y la seguridad internacional. Tras la declaración de Moscú, el gobierno norteamericano siguió la celebración de una conferencia de expertos que tendría como misión desarrollar las propuestas jurídico-políticas referentes a la estructura y competencias de esta organización. Con tal motivo se reúnen expertos de los países aliados en la conferencia de Dumbarton. Esto fue el 21 de agosto al 7 de octubre en el año 44, y procedieron a la elaboración de unos proyectos que fueron sometidos a los gobiernos de los países que estaban participando en la formulación de estas enmiendas. A fines de 1944, los aliados estaban convencidos de la derrota en un periodo más o menos largo de las potencias del eje,
Se trataba en consecuencia pues, de sentar las bases del orden mundial de la posguerra, en el que la futura organización constituiría una pieza clave. Sin embargo, la celebración de la conferencia de Bretton Woods, esto fue el 1 al 22 de julio del año 44, el mismo año, para constituir un nuevo sistema monetario y comercial, demostró hasta qué punto los aliados, especialmente los Estados Unidos y el Reino Unido, querían diferenciar la dimensión económica, estrictamente en la parte jurídico-política, en ese nuevo orden mundial. Decididos a constituir la nueva organización y disponiendo de las propuestas formuladas en Dumbarton, Roosevelt, Churchill y Stalin, reunidos en la conferencia de Yalta, que fue del 5 al 12 de febrero de 1945, adoptaron decisiones en relación con este tema. Es así entonces, el 25 de abril de 1945, que se procedió a la apertura de la conferencia de San Francisco, en la que participaron 50 países y concluyó sus trabajos el 16 de junio del año 1945, con la firma el 26 de ese mismo mes de los textos de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto del Tribunal de Justicia. Todavía habría que esperar hasta el 24 de octubre para que se constituyese oficialmente la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál ha sido la importancia de las Naciones Unidas en la transformación del sistema internacional desde las diferentes teorías de las relaciones internacionales? La ONU actúa y cohabita con la transformación del sistema internacional desde su creación. Acoge a sus miembros, quienes basan sus políticas y relaciones internacionales en sus postulados de las mismas teorías de las relaciones, unos realistas, otros desde el enfoque liberalista, marxista y el constructivismo. Logra la ONU integrar el trabajo y consenso de todos ellos. Con cada una de estas teorías coincide el objetivo principal de las Naciones Unidas, que es el de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. La ONU desde el realismo coincide con sus miembros en el reconocimiento de los estados, el balance del poder, la distribución del mismo. Desde el liberalismo coincide en la irracionalidad de la guerra, en un mundo pacífico con menos conflictos, tomando como herramienta las negociaciones. Con el marxismo coincide con el legado de Marx de cambiar el mundo, permitiendo ver un nuevo modo de entender la historia y propiciar las bases para una lucha lejos de conflictos que se enfoque en la paz y la igualdad. Desde el constructivismo coinciden a aunar la ontología pospositivista al considerar la realidad inmaterial y social de los conflictos. Aplica el método científico al estudio de la realidad según las situaciones que se presenten dentro de la organización o se planteen en ella. Indica el papel actual de las Naciones Unidas en el sistema internacional y cómo se percibe el comportamiento de los actores internacionales en la actualidad. Por ser la única organización del mundo con carácter verdaderamente universal, las Naciones Unidas se han convertido en el principal foro para abordar las cuestiones que trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser resueltas por un país que actúe por sí solo. Esto se presta como escenario aprovechado por los miembros que ven a la Organización de las Naciones Unidas como un medio para dar a conocer sus posturas universalmente, ver con quién tienen su beneplácito o con quién no. Pero la acción de actuación de la ONU frente a las problemáticas se ha visto con muy poco impacto frente a los temas que plantean sus miembros, como lo es el cambio climático, refugiados, SIDA, uso de energía atómica, desastres, etc. Para la ONU seguirá siendo una organización que se caracterice por sus esfuerzos junto con sus organismos especializados para participar en una amplia gama de actividades para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Con esto concluyo mi presentación, doy las gracias, hasta una próxima oportunidad.